Muy buenas tardes, tengan todos nuestros seguidores, oidores, miradores, bebedores, masticadores y regurgitadores de la comuna de La Palabra. Nuevamente, como cada semana hacemos, tenemos una nueva charla, conferencia, monólogo que me parece importante podamos reflexionar y compartir con ustedes. No quiero, sin embargo, previamente recordar, como cada semana hacemos, que ya se ha cumplido un año más, un mes más, una semana más sobre la desaparición forzada de los 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en Tixla de Guerrero, y no tenemos la prometida verdad histórica, no tenemos la justicia, no tenemos nada aún con claridad, ni mucho menos la certeza de lo que pasó con los muchachos y la solución de un problema que ha sido considerado un crimen de Estado y que el gobierno en turno se comprometió a esclarecer, y a prácticamente un año de terminar su periodo, Andrés Manuel López Obrador y la 4T aún tenemos la deuda pendiente. No quiero dejar de enviar un fraterno saludo a nuestra querida amiga Angélica Rodríguez Monroy, mamá de Viridiana Naid, estudiante de nuestra Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, quien desde hace más también de 10 años fue desaparecida en contra de su voluntad. Con ella recordamos cada semana que la seguimos esperando porque no tenemos ni la verdad, ni la justicia, ni nada que se le parezca. No quiero dejar de señalar este día que tenemos la intención de compartir con ustedes esta conferencia que fue impartida durante el coloquio La Educación Conducida, el reto de la autonomía personal, antecedentes y actualidad, el jueves 21 de septiembre en el Auditorio General Emiliano Zapata Salazar de nuestra Universidad Autónoma del Estado de Morelos, y que nos parecía importante compartirla nuevamente por este medio, dado que en los 45 minutos de los cuales disponíamos, que tomémonos más, me parecía insuficiente para precisar algunas cuestiones que considero fundamentales a este respecto. Quiero, como lo hubimos propuesto, presentar esta conferencia que llevó por título Orígenes y Desarrollo de la Atención Educativa a las personas con trastornos neuromotores en México, desde la nada a la educación conducida. Ello me parece importante, dado que podemos precisar una serie de cuestiones que se irán exponiendo de la siguiente manera. Daré inicio con una breve orientación geopolítica de la región donde nace, crece y se desarrolla esta propuesta de mano de su promotor,
el doctor András Pető, de la República de Hungría. Y particularmente en tratándose de Hungría, me parecía fundamental y necesario dar comienzo con una breve orientación geopolítica de Hungría. Pues fuera de ella no es posible comprender y explicar este fenómeno. El segundo aspecto que es fundamental en dicho contexto es imprescindible realizar una ubicación histórica sociocultural de András Pető y las premisas elementales de su propuesta pedagógica que no educativa. Ya iré precisando las razones del por qué esta afirmación. Enseguida presentaré las premisas esenciales del contexto regional o Weltanschauung de la época y región Europa oriental y occidental y naturalmente Hungría. Y finalmente presentaré unas ideas sobre los orígenes y el desarrollo de la educación o de la atención a las personas con trastornos neuromotores en México. Para comenzar, debo precisar lo que entiendo por orientación geopolítica. Los diferentes pueblos que habitaban el Imperio Austrohúngaro, porque era efectivamente un imperio, había varios imperios, el Imperio Ruso, el Imperio Alemán y el Imperio Austrohúngaro, además del Imperio Turco. 4 imperios que históricamente se aliaban en conquistas y guerras, incluyendo la Primera y Segunda Guerra Mundial. Debo señalar que sin duda alguna, según se ha documentado por lo menos hasta el año de 1848, año en el cual se expresa la revolución de 1848 en el Imperio Austrohúngaro, los levantamientos más importantes fueron los de los magiares, y recuerdo aún porque de niño coleccionaba timbres postales, había unos timbres que teníamos que decían Magyar Posta, eran los de Hungría, el correo de ahí de posta. Fueron los magiares o los húngaros, los checos en Praga y los croatas. Por ello, el Imperio Austrohúngaro se vio obligado a introducir reformas necesarias para mantener la gobernabilidad y, a su vez, introducir una serie de cambios. Y aquí importa destacar que dicho movimiento provocó la caída de Metternich. El Imperio Austrohúngaro, desde esa época, 1867 hasta 1914, se componía de 2 partes: Cisleitania, lo que es Austria en el café más oscuro, y Transleitania, lo que es Hungría, que es la parte más baja, que incluía Croacia y Transilvania. Rumania estaba del otro lado, hacia arriba el Imperio Ruso, en el extremo opuesto el Imperio Alemán. Abajo estaba Serbia, Montenegro y Bulgaria. Sépase que al inicio de la Primera Guerra Mundial,
El imperio austrohúngaro fue la coartada para el inicio de esta. El asesinato de un personaje en Austria desencadena dicha guerra, en la cual participan como aliados el imperio ruso, el imperio alemán, el imperio austrohúngaro. Tengamos presente que la Primera Guerra Mundial inicia en 1914. Para 1905, en Rusia, el mes de febrero, se expresa la primera manifestación importante que hace caer al zar e impone como gobernante a Alexander Kerensky. Y en 1917, en octubre, según el otro calendario, en noviembre, triunfa Lenin, Trotsky y lo que era el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, postrum a la postre PQS, Partido Comunista de la Unión Soviética. En los análisis políticos de la época realizados tanto por Lenin como por Trotsky y otros de los dirigentes de la revolución de 1917, consideraron necesario salirse del pacto con el imperio alemán, con el imperio austrohúngaro y con parte del imperio turco-otomano. Entonces se firma en Brest-Litovsk, lo que hoy es Bielorrusia, un acuerdo de paz el 3 de marzo de 1918 en la ciudad de Brest-Litovsk. Entonces, bajo soberanía del imperio ruso y a partir de 1917 con el triunfo de la Revolución Rusa, entre el imperio alemán, Bulgaria, el imperio austrohúngaro, el imperio otomano turco y la Rusia soviética. Mediante este tratado, Rusia abandonaba el frente oriental de los aliados en la parte de lo que posteriormente vendrá a ser el nazismo. Y bajo ese acuerdo o tratado, Rusia abandona el frente oriental de los imperios que estaban aliados y con ese tratado Alemania reforzó el frente occidental con efectivos orientales. Es decir, los húngaros se fueron a pelear a Rusia y lo que era Rusia acaba cediendo parte de su territorio para asegurar su frente interno. Mediante el tratado, además de abandonar ese frente, renunciaba también a su dominio sobre Finlandia, Polonia, Estonia, Livonia, Curlandia, Lituania, Ucrania, que no existía como país hasta a partir de 1918 con ese tratado, y Varsavia, que a partir de entonces quedaron bajo el dominio de los imperios austrohúngaro y alemán. La derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial anuló el tratado y todas las pérdidas rusas fueron recuperadas, de modo tal que para 1940 solamente Finlandia y Turquía, sucesora del Imperio Otomano, conservaron los territorios recibidos en el acuerdo de Brest-Litovsk. Entonces, si vemos, Rusia estaba todo lo que está en este color, Finlandia arriba, abajo Estonia, Livonia, estaba Minsk, estaba lo que es Ucrania en el color verde claro, estaba Alemania, estaba Austria-Hungría, que pierde como tal, y Rumania, que se separa. Serbia, Sofía, Bulgaria y Sebastopol del otro lado. Los territorios cedidos eran los territorios en verde claro: Riga, Vilna, Białystok, Varsovia, Polonia y Lublin. Los territorios independizados fueron Finlandia y Ucrania.
y áreas que Alemania debía evacuar, la parte de Minsk. A partir de ahí, con la derrota se firma el Tratado de Versalles el 28 de junio de 1919. Según el Tratado de Versalles, se llama así porque se firma en Francia. Francia fue un país invadido en la Primera Guerra Mundial y naturalmente ya no existe el Imperio Ruso, existe la URSS, existe Brest-Litovsk, Lituania y Letonia, y pertenecen a la URSS. Varsovia pertenece a la URSS, Polonia se independiza, Ucrania se reintegra en 1923 a la URSS y entonces quedan Checoslovaquia, Hungría, Yugoslavia, Bulgaria, Rumania, Albania. Y lo otro ya es la otra parte de Europa. Como vemos, el Tratado de Versalles desintegra el Imperio Austrohúngaro. ¿Qué significa esto? Que hasta 1919 y todo el siglo anterior, Hungría no era un país, formaba parte del Imperio Austrohúngaro. Polonia está aquí, Checoslovaquia, Hungría, Rumania, los serbios y croatas, después se forman la República de Checoslovaquia, Bulgaria, Rumania, Albania y Serbia y Croacia. El 10 de septiembre se celebra el Tratado de Saint-Germain. En 1919 se disuelve el Imperio Austrohúngaro luego de la Primera Guerra Mundial ganada por los aliados. Con la Segunda Guerra Mundial, tenemos que en 1942 hasta esta región está ocupada por Alemania, que incluye a Rusia. Hasta 1943, los países del este. Hasta el 44, toda esta región había sido perdida y en el 45 se impone esta línea negra, lo que va a ser el muro de Berlín. Alemania queda dividida en dos, la Alemania oriental y la Alemania occidental. Está la República Social Italiana, está Croacia, Serbia, Bulgaria, Rumania, Hungría, todo queda como parte del bloque de lo que va a ser la URSS. Dicho de otra manera, la división de Europa a partir del término de la Segunda Guerra Mundial, el virtual inicio de la Guerra Fría hasta la caída del muro de Berlín y la URSS en 1990 son el referente claro. Téngase claro que la URSS y el Ejército Rojo derrotaron al ejército nazi en Stalingrado y Kursk, y quien liberó a los países que conformaron el bloque de Europa del Este fue el Ejército Rojo. Hasta ahí tenemos una versión que nos permite ubicar a Hungría prácticamente hasta 1990. Prosigo. András Petó. András Petó nace en septiembre del 93 en Hungría y muere en septiembre del 67 en Hungría. Su padre muere en 1907, habiendo adolecido de la enfermedad de Parkinson. Esto ahorita lo tomo en cuenta. Realizó sus estudios desde 1911 en Viena, Austria. Se dice que en principio iba a ser periodista, pero en Viena decidió estudiar medicina. Como siempre, Elizabeth Mulato, presente. Saludos. Segundo, durante la realización de sus estudios en medicina conoció y se relacionó estrechamente con un psiquiatra, jefe de la psicoterapia del grupo Psicodrama y Sociodrama, la sociometría, Jacob Levi Moreno, y la anexión de Austria por parte de Alemania en 1938 provocó la salida de Petó a Francia, que después también fue invadida un año después por los nazis, donde permaneció hasta su regreso a Hungría un año después.
Es decir, Peto ha vivido bajo la lógica de lo que es el imperio austrohúngaro y lo que es el bloque de los países socialistas en esa región y lugar. Tengamos claro que hubo un conjunto de condiciones que propiciaron la presencia de cantidad importante de esta. ¿Qué quiero decir? András Peto y su cerebro no segregaron las ideas de atender a las personas con estos trastornos porque su cerebro fuera muy capaz, como algunos creen. El cerebro piensa, habla, imagina, decide, evalúa. No, había un conjunto de condiciones históricas que lo hicieron posible. En principio, el primer acercamiento a los trastornos motores por parte de András Peto fue el Parkinson que adolecía su padre. Algunos textos que he leído dicen que murió de Parkinson. De Parkinson no se muere. Murió de otra cosa, pero tenía Parkinson. 2. La Primera y la Segunda Guerra Mundial dejaron una suerte impresionante de heridos de guerra con trastornos motores por lesión medular o con problemas de movimiento por lesiones en extremidades altas o bajas, léase brazos o piernas. Alejandro Aranda, saludos también, excelente camarada. ¿Qué quiero decir? Que el Parkinson a él lo dejó impresionado. Si nace en 1893, para 1905, que se realiza la primera revolución de febrero de Rusia, tiene apenas 12 años. Para 1917, tiene los 17 años más los 7, 24 años. Es sumamente joven y naturalmente que el entorno de guerras deja heridos con cuestiones medulares y de movimiento con lesiones. 2. La implacable epidemia de poliomielitis del 48 al 55. Este último año, 55, es creada la vacuna contra la polio por el doctor Salk. Aquí quiero resaltar algo. La presencia de la polio en Europa y en América fue determinante para que también András Peto en Hungría enfrentara estas nuevas circunstancias de heridos de guerra por un lado y por el otro lado de la secuela de polio. Cuando el doctor Salk crea la vacuna contra la polio, él, a diferencia de la historia de las vacunas, considera que debe ser gratuita para toda la población, por lo tanto, no genera patentes. Aunque esta conferencia se dio en la UAM y siempre están peleando con que hay que producir patentes, Salk no la patentó como propiedad privada, sino la dejó libre para que la produjera quien quisiera y la distribuyeran de modo tal que se abatiera tan terrible mal. Yo nací en el 58 y fue atacado por la epidemia de la polio de esa época. Aquí seguimos hablando, pese a que los pronósticos no eran muy favorables. Y por el otro lado también estaba la presencia significativa por diversas cuestiones de la llamada enfermedad, también por eponimia como el Parkinson de Little o bautizada por Sigmund Freud en 1910 como parálisis cerebral infantil. Tengo claro que las obras completas de Freud no incluyen ese trabajo y tengo claro que algunos se lo atribuyen a Winton Phelps, el término de palsy cerebral. Lo que pasa es que a Freud se le ha defenestrado mucho, a pesar de desconocer toda la fase neurológica y sus aportaciones, entre ellos su libro de palsy cerebral. No quiero dejar de señalar estos 3 elementos que influyeron mucho para que András Peto abordara esas cuestiones. Quien quiera ver algo al respecto, la primera película que filmó el actor del Padrino, Marlon Brando, es una película que se llama Dimen, Los Hombres. Es sobre la Segunda Guerra Mundial, heridos medulares y su rehabilitación, considerando también la epidemia de la polio. Una excelente película que se llama Los Hombres. 2. Para el caso de lo que es la implacable epidemia de poliomielitis y estas traumas de malformaciones congénitas también por la talidomida y sus usos como un fármaco,
está en un documental del cineasta alemán Werner Herzog, que se llama El futuro discapacitado en un español de España, El futuro mutilado en un español de México, y naturalmente las dos películas son de un talante impresionante. Y las otras dos películas, una se llama My Left Foot, Mi pie izquierdo, de Daniel Lewis, excelente película, y naturalmente Gaby Brimer, de Luis Mandoki. Nos pueden dar una idea al respecto. Para 1950, el mes de febrero, prácticamente el 22, ya estando en Hungría, András Peto crea el Instituto Nacional de Terapia Motriz. Ojo con el nombre. Instituto Nacional de Terapia Motriz, lo que hacían era terapia, el cual queda oficialmente bajo la dirección del Ministerio de Salud, también en Hungría. Señalo esto por algo que ahorita voy a tocar. Y la placa, aunque está en húngaro, está muy claramente Dr. Peto András, 1893-67, y dice a conductive pedagogía, es decir, pedagogía conductiva, no educación conducida. El problema es que traducir del húngaro al inglés y luego del inglés al castellano lleva a esas desgracias de traducir la pedagogía como educación, pero la educación es un hecho, mientras que la pedagogía es la disciplina que se encarga de elaborar modelos teóricos y explicativos sobre ese hecho. Tengamos claro que esta placa es de 1997. Segundo, porque los españoles han sido muy buenos, no todos los españoles, me refiero a algunos grupos de españoles, y han creado varios mitos que particularmente en nuestro país han hecho eco de manera irracional e insostenible. Porque pecando de presentismo queremos aplicar los conocimientos que hoy tenemos a una época en la cual no eran aplicables, y entonces transformamos la realidad histórica de esa época para adaptarla según nosotros, poder explicar la educación especial y los modelos que refieren los 4 modelos. El modelo clínico médico, pero no había ningún problema de atención, por lo tanto no existía tal modelo. Después viene el modelo educativo. Aquí se ve pedagogía. Después viene el modelo social y finalmente, entre ellos, el asistencial. Ya explicaré por qué ello es una barrabasada. Debo decir que efectivamente el propio András Peto, en el año del 55, expone la siguiente idea que es sumamente clara. La reputación del Instituto Peto despertó el interés de los pediatras médicos, y la comisión investigadora declaró en su informe que los pacientes, léase la noción de paciente, pueden ser tratados con éxito en el instituto. Aunque tiene nombre de instituto, es un instituto médico. El primer instituto médico pedagógico se crea en México 20 años antes, en 1935, por el doctor Roberto Solís Quiroga, que es lo que realmente da inicio a la educación especial. Aunque Roberto Solís Quiroga tenía un modelo médico psiquiátrico infantil que se proponía la eugenesia y la eutanasia como modelos a impulsar, mejorar la raza. Pero en el caso de Peto no es así. Señalo esto porque los médicos fueron los primeros que se enfrentaron a esto. A pesar del hecho de que los que terminaron aquí eran generalmente los que habían sido enviados lejos de otros lugares como casos incurables, o ni siquiera habían sido admitidos allí. No había modelos de atención, ni había programas de atención. A este grupo pertenecen en primer
lugar aquellos con el término de discapacidad es posterior a los años 90. Así que ese es un problema de traducción. No existía el término discapacidad motora debido al daño cerebral. Sí existía el daño cerebral y el término. Aquellos que sufrieron parálisis infantil, también el término existía. Pero esa es la lógica de la aplicación de términos de época a otra época sin reflexionar que el significado no es el mismo. Y toda esperanza agrega de su curación, no de su educación, ya había sido abandonada. Y finalmente aquellos casos de análisis que fueron causados por accidentes u otros daños. Los pacientes otra vez varían de edad, no pueden cambiar su posición o usar sus extremidades conscientemente y fueron tratados en otras instituciones sin ningún éxito. El problema central está en el acto motor, no en la educación escolar. Entonces sí considero que es importante reconocer que los famosos modelos no existían porque no existían problemas de atención. ¿Cuáles eran las premisas fundamentales de la propuesta pedagógica de András Petó? Y no quiero decir que las haya segregado como el páncreas insulina, su cerebro. Él utiliza dos conceptos. La actividad conducida se centra en la persona, no en el trastorno. Tengamos claro que la influencia de un Jacob Levi Moreno que trabajaba psicoterapia familiar, psicoterapia de grupo, sociometría y psicodrama, tenía claro que el objeto era la persona, no el trastorno. Dos, la actividad conducida se orienta hacia la comunidad y la familia. El trabajo del grupo de Moreno era fundamental aquí, no era el cerebro de Petó. El propósito esencial de la actividad conducida trata de propiciar la autonomía y la libertad de la persona, es decir, que ganen autonomía para sus ABC, actividades básicas cotidianas o actividad de la vida cotidiana, vestirse, comer, asearse, etcétera, etcétera. 4. La actividad conducida se organiza de manera integral, comprendiendo a la persona como una totalidad inserta dentro de redes de sistemas de relaciones. Otra vez ahí la influencia de Jacob Levi Moreno. Finalmente, la actividad conducida se sirve de las condiciones de los contextos específicos de la atención. Tengamos claro que el socialismo era el modelo de desarrollo ya para esa época, el socialismo realmente existente. Decían Adam Schaff, Karel Kosik y otros, sí. No el ideal socialista. Y en la ex-URSS también, y Hungría estaba ahí. Antes era en el Imperio Austrohúngaro, ahorita regreso al Imperio Austrohúngaro y a Hungría. ¿Cuáles eran las premisas esenciales del contexto o Weltanschauung de la época y región? Quiero hablar en principio del desarrollo de la psicología y la neuropsicología en la Unión Soviética. ¿Por qué? Porque estas van a influir determinantemente en los países del bloque socialista, entre ellos Hungría. Pero en todos los trabajos que he leído al respecto, no refieren estos elementos. Lev Vygotsky y su influencia sobre Luria y Leontiev, el otro invento español, la troika y la unidad epistemológica de lo que llamaron la escuela de Vygotsky. No es el propósito de esta charla. Después veremos por qué esa unidad epistemológica es un mito y por qué la troika es parte del mito. Tengamos claro que Vygotsky nace en 1896, 3 años después que Petó. Luria en 1902, 9 años antes que Petó. Leontiev en 1903, 10 años después que Petó. Alexander Zaporozhev nace en 1904, 11 años después que Petó. Todos son de la época y coetáneos. Una época en la cual la neurología, la psiquiatría y la psicología no estaban aún plenamente diferenciadas. Y por el otro lado, la
fisiología rusa desde Sechenov, Pablo Bekhterev hasta Piotr Kuzminovich Anokhin y Bernstein, que nacen en 1906 y prácticamente en la misma época, es parte de la Weltanschauung del momento. Señalo esto porque la influencia de Leontiev sobre Zaporozhets es crucial y la influencia de Anokhin y Bernstein sobre Luria es fundamental. Tanto Anokhin como Bernstein, por un lado Anokhin crea toda la teoría del sistema funcional complejo. Todo el modelo de Luria de los bloques funcionales es por influencia de Anokhin. Y todo lo que es el proceso de la autorregulación selectiva de la actividad y del movimiento a partir del lenguaje fue fuertemente influido tanto por Anokhin como por Bernstein y a través de Luria y Leontiev, pero particularmente de Leontiev sobre Zaporozhets. Tengamos claro que durante la Segunda Guerra Mundial, Luria dirigía el hospital Erne Burdenko, el cual atendía a los heridos de guerra en cerebro. Ahí nace la neuropsicología, prácticamente. Y Leontiev con Zaporozhets, rehabilitación de piernas y manos de heridos de guerra, y el movimiento voluntario también, aunque ellos se fueron a Kharkov, ahora Kharkiv, en Ucrania. No me voy a echar el tiro de Ucrania porque esa es harina de otro costal en este momento. Estas son influencias de la época que no podemos obviar, porque todo lo que es la rehabilitación del acto motor, con las influencias de Anokhin, Bernstein, Luria, Leontiev, Zaporozhets, determinaban prácticamente muchos de lo que se hacía en Europa Oriental. Hungría. Me tocó leer, por ejemplo, un libro de Arratian y Simonov sobre sistemas funcionales y autorregulación de la actividad motriz e intencional en un libro publicado por prensa, lo que sería la prensa del Partido Comunista de la Unión Soviética en Bulgaria, Sofía. Tengamos claro que por la época, en 1896 nace Jean Piaget, en 1879 Henri Vallon y Julián de Ajuriaguerra nace creo que en 1911, ahorita verifico bien la fecha, pero son contemporáneos y la influencia de Piaget y Vallon sobre lo que es las posturas del movimiento, equilibrio, equilibración, tono, conocimiento del cuerpo, espacio, objeto, causalidad y actividad sensorio-motriz, la trabajan claramente Jean Piaget, Henri Vallon y Julián de Ajuriaguerra en diversos trabajos, tanto de la neuropsicología como de la psicología genética. Y reitero el papel de la psicoterapia de grupo, el psicodrama y la sociopsicometría con Jacob Luis Moreno. No quiero dejar de señalar a este personaje, Hans Asperger, aunque sobre él se han dicho tantas cosas que creo que hay que estar alertas, y me parecería importante recuperar una idea de Ina Friedman en un trabajo publicado el año de 2013 que presenta una imagen de lo que se conoce como la escuela austríaca de Heilpädagogik o pedagogía terapéutica, que también una seguidora de Luria, Lyubo Desbetkova, hablaba de educación rehabilitatoria. Propuesta instrumentada por el pediatra austríaco Hans Asperger, quien nunca salió de Austria. En 1944 publica su trabajo sobre la psicopatía autista en el caso de los menores con autismo. Tengamos claro entonces que si Vygotsky vive entre 1896-34, Luria 902-77, Leontiev 378, Bernstein 896-66, Anokhin 898-74, Alexander Vladimirovich Zaporozhets entre 1905-81, Jean Piaget 96-80, Vallon 79-62 y Julián de Guerra 11-90, Julián de Ajuriaguerra 11-93,
la Weltanschauung de la época, porque Julián de Ajuriaguerra, aunque era español, sale durante la Guerra Civil Española y se va a Suiza y Francia. ¿Y dónde estuvo András Petó? En Austria, en Francia y en Austria. Los periodos del Imperio Austrohúngaro y los periodos de lo que son el papel de la ex-URSS y el bloque soviético. Tengamos claro que Jacob Levi Moreno es de 1889 al 74 y Asperger del 6 al 80. Si vemos, esto influye en Moreno, esto influye en Asperger, pero también influye de manera determinante en este personaje, András Petó. Ahora bien, el bloque de países socialistas hasta 1990 implicaba a Rusia, Ucrania, Bielorrusia, Estonia, Letonia, Lituania, Georgia, Bulgaria, Rumania, Hungría, Polonia, la República Checa y Eslovaquia, quedan Checoslovaquia, Alemania, la parte que está más clara, lo que era Bosnia, Croacia, Serbia, todo ello era el bloque. Entonces la influencia sobre Petó es clara. Claro, esto lleva a que estos pleitos con Alemania, que era el que manejaba los casos de psicosis infantil, con el psiquiatra, que no era psiquiatra, en realidad era pediatra. Era cardiólogo, creo. El Leo Kanner se va a Estados Unidos y allá se presenta como psiquiatra. Una biografía que leí y algunos datos que merecen verificación. ¿Cuáles eran las premisas fundamentales de la psicología y neuropsicología soviéticas para la época? La única manera de comprender y explicar el psiquismo humano debe considerar, otra vez, igual que András Petó, al sujeto de la actividad psíquica. E incluso hay un libro de Buljanova Slavskaya que se llama El sujeto de la actividad psíquica. No la actividad psíquica del sujeto, porque ahora muchas neuropsicologías, particularmente las autorreferidas como neuropsicología cognitiva, se encargan de evaluar la actividad, memoria, atención, lengua, como si esta estuviera separada del sujeto y su contexto histórico-cultural. Pero bueno, caras vemos, dicen algunos colegas de la UAM, cromosomas no sabemos. Asimismo, no puedo omitir la actividad psíquica del sujeto, pero como un todo sistémico, dinámico y genético, léase desde sus orígenes. No puedo evaluar la memoria separada de la atención. Atención y memoria van indisolubles, de otra manera no comprenderíamos lo real. La atención, la memoria y la percepción también, porque a la hora de percibir lo real debo diferenciar entre lo conocido y lo novedoso, de modo tal que la organización selectiva de la actividad ante la novedad y ante lo conocido es distinta. A eso se le va a llamar la organización intrasistémica e intersistémica. Eso Vygotsky lo explica muy bien y para la época ya estaba claro. La única manera, 3, de comprender y explicar el psiquismo humano debe considerar un enfoque condicionado social, histórica y culturalmente, porque no es lo mismo en ese contexto, en esas condiciones históricas, que en una Hungría que nunca tuvo su autonomía, o en México, o en Oaxaca, o en Perú, o Bolivia, porque las condiciones históricas, sociales y culturales son sumamente determinantes a este respecto. 4. La mejor manera de comprender y explicar el psiquismo humano requiere la comprensión de que este es inexplicable sin la idea de génesis, sus orígenes. Si el problema empezó cuando yo tenía 9 meses de gesta durante el parto, no tiene el mismo resultado que si se expresa a los 11 años de vida o a los 20, porque entonces las consecuencias son diferentes. Y las ideas de compensación, de cómo enfrentar la dinámica,
también son distintas y la organización del sistema nervioso central también. Por ello, las consecuencias de las afecciones 5 del sistema nervioso para seres humanos concretos y situados serán el objeto de la neuropsicología. Y 6, los objetivos de la neuropsicología son fundamentalmente realizar el diagnóstico de las consecuencias de los daños encefálicos para las personas que lo sufren, así como para sus familias y la comunidad. 2, diseñar o confeccionar un programa de intervención con el propósito de propiciar las condiciones favorables, es decir, conducir la actividad hacia el incremento de la autonomía funcional y la libertad de acción de las personas que adolecen de las secuelas del daño al sistema nervioso central. Dijera Juan Gabriel, te pareces tanto a mí que no puedes engañarme. Si vemos a Petó y todo esto, se parecen demasiado. 3, diseñar, organizar e instrumentar programas de investigación que permitan la elaboración de modelos comprensivos y explicativos de los procesos del desarrollo y disolución de la psique consecuentes a los daños del sistema nervioso. Tenemos que asumir que cualquier estrategia de intervención terapéutica debe contemplar necesariamente que esta debe orientarse hacia la familia, no solo hacia la persona, y estar basada en la comunidad. No hay inclusión, integración, rehabilitación, si no está basada en la comunidad. Reconocer que los programas de intervención deben ser integrales, interdisciplinares y considerar el trabajo de equipos. No se puede omitir la rehabilitación, aunque algunos digan, es que el modelo rehabilitatorio es del pasado. No, la rehabilitación es importante. 6, la estrategia de intervención debe sustentarse en tareas y actividades que realiza el propio sujeto de la actividad y nadie más que él. Siguiendo otra vez a Vygotsky, para explicar las formas más complejas de la vida consciente del ser humano, es imprescindible salir de los límites del organismo, buscar los orígenes de esta vida consciente y del comportamiento categorial, no en las profundidades del cerebro ni en las alturas del espíritu, sino en las condiciones externas de la vida social, en las formas históricos sociales de la existencia humana. Por lo tanto, las premisas fundamentales de las ideas psicológicas y pedagógicas de Vygotsky implican que el maestro debe adoptar el papel de facilitador o conductor, no proveedor de contenidos. 2, el defecto, sea cual fuere, por sí solo, llámese parálisis cerebral, ceguera, sordera, lo que guste, decide el destino de la personalidad, sino las consecuencias sociales y su realización sociopsicológica. 3, desde la perspectiva del futuro, es la pedagogía un manantial inmenso de posibilidades en la formación del hombre y su futuro, léase, del ser humano. Y reitero, pedagogía, no educación, porque la educación hay escolar y no escolar. La cultura está adaptada al ser humano típico, normal, a su constitución. El desarrollo atípico, condicionado por el defecto, no puede arraigarse en la cultura de un modo diferente e indirecto, como tiene lugar en el niño normal. Lo que un niño puede hacer hoy con ayuda, será capaz de hacerlo por sí mismo mañana. Esa es la idea de lo que después se conoció como la zona de desarrollo próximo. Una necesidad solo puede ser realmente satisfecha a través de una determinada adaptación de la realidad. Que no nos vengan ahora con que las adecuaciones curriculares son las novedades. Vamos ahora sí a la cuarta parte, orígenes y desarrollo de la atención
a los trastornos neuromotores en México. Primeras aproximaciones, no hablo de los modelos, del abandono a la asistencia caritativa. 2, la atención médico-terapéutica necesaria pero insuficiente. 3, aproximación psicopedagógica o educativa necesaria pero insuficiente. ¿Cuáles fueron las primeras instituciones de asistencia religiosas y hospitalarias? ¿Por qué? Porque en el caso de México, los gobiernos hasta 1950 no tuvieron programa alguno de atención a tales personas y el impacto visual y perceptivo hizo que el miedo invadiera y el prejuicio. ¿Cuáles fueron estos? Las Hermanas de la Caridad de la Orden de Vicente de Paúl crearon el Centro de Recuperación Infantil en la calle del Carmen, número 18, Colonia San Ángel, a un lado del Parque de Obregón, donde hoy están las instalaciones del Hospital Germán Díaz Lombardo. 2, la Clínica Primavera. El Hospital Escandón de México, que está en Tacubaya, el cual realizaba las atenciones médicas. Ahí se me hicieron las primeras cirugías por el doctor Toin Zamudio. El Hospital de los Rainers, el Instituto Mexicano de Rehabilitación o IMDER y el INPI, después IMAN y finalmente DIF. INPI, Instituto Mexicano de Protección a la Infancia de Emiliano Zapata o Instituto Mexicano de Asistencia a la Niñez. Hoy, Desarrollo Integral de la Familia. Señalo esto porque a mí me da la polio en el año de 1957 hacia finales del año. Y de 1960 a 1960 viví internado en el Centro de Recuperación Infantil. Es decir, no hablo porque me lo hayan dicho los españoles o un libro que hable de los modelos. Yo lo vi y lo viví ahí. Ahí vivíamos en ese internado personas con ceguera, personas con sordera, personas con parálisis cerebral infantil, personas con secuelas de poliomielitis, personas con malformaciones congénitas mayores diversas, con síndrome de Down, y por fortuna era mixto, era de varones y de mujeres. La Clínica Primavera era una especie de internado también. El Hospital Escandón era hospital, lo mismo que Rainers. El Instituto Mexicano de Rehabilitación realizaba prótesis, órtesis y fisioterapia. El INPI de Emiliano Zapata del DIF. Ahora, no es que hubiera un modelo clínico asistencial, es que no había modelos de atención ni había programas de atención. Y que ahora, pecando de presentismo, digamos, pues a eso hoy le podemos llamar así, o le pueden llamar así, pero están profundamente equivocados. Posteriormente, ¿cuáles fueron las primeras instituciones de asistencia religiosa y hospitalaria? 2. El Instituto de Rehabilitación, que estaba por donde está hacia el edificio enorme de Pemex, y el Instituto Médico Pedagógico, que hubiera creado el doctor Roberto Solís Quiroga. Y como no había nada, entonces los padres de familia y madres fueron los que empezaron a constituir, como no tenían alternativa, asociaciones que se llaman ahora IAP, instituciones de asistencia privada, sin fines de lucro, para atender, como lo fueron APAC, CONFE, el Instituto John Langdon Down, y ahora conocer con nosotros, que son quienes se organizaron junto con la facultad, con la UAM, el coloquio del cual hablamos y dentro del cual se presentó esta conferencia, y ahora la compartimos de manera más amplia. Tampoco son escuelas.
son modelos de atención buscados por los propios padres porque sus hijos no tenían otra alternativa. No había modelos. Hasta la década de los 70 se crea la Dirección General de Educación Especial y los departamentos de educación especial en las entidades federativas. Originalmente la Dirección General de Educación Especial tenía un área que se llamaba impedimentos del aparato locomotor. El término era evidentemente incorrecto porque ni estaban impedidos, ¿sí? Y el aparato locomotor es sumamente impreciso porque incluye mucho y no precisa. El término previo de parálisis cerebral infantil, tanto Freud como Phelps cometieron dos errores graves. ¿Por qué? Porque primero ni era parálisis y dos, no era del cerebro. A lo único que le atinaron fue a que era infantil. La Dirección General de Educación Especial tenía un departamento que se llamaba de investigación educativa, el cual se encargaba de diseñar cursos de capacitación para todo el país en las diferentes áreas. Según mi memoria me permite recordar, el área de impedimentos del aparato locomotor era coordinada por la profesora Rosa González Navarro. La de deficiencia mental en ese entonces era por Kira Díaz, una colega chilena migrada con el exilio en los 70. Yo conocí a Rosa González Navarro en 1979-80 durante la realización del segundo Congreso Mexicano de Psicología, organizado por la Sociedad Mexicana de Psicología en lo que era el Centro Médico Nacional, ahora siglo XXI. Ahí nos conocimos en las conferencias que impartió el doctor Boris Lomov, autor de uno de los libros más interesantes sobre ceguera sordera simultánea y la psicología del tacto. Boris Lomov con Vieker Yarmolenko. Ellos vino Boris Lomov y ahí nos conocimos. Hicimos buena amistad y a partir de ella se sale del área de trastornos o de impedimentos del aparato locomotor. No sin previamente discutir qué nombre le ponemos al área, porque no era la más adecuada. Se nos ocurrió después de ver IMOC, incapacidad motriz de origen cerebral, que nos parecía imprecisa. Había otros terminejos como enfermedad motriz cerebral infantil. Pero el caso es que se nos ocurrió, y le sugería a la profesora Rosa González, que por qué no le poníamos trastornos neuromotores. Me parecía un término adecuado, así nos pareció y así quedó. Creo que erramos el tiro, porque también ahí cabe el Parkinson y caben otras. Pero bueno, del verbo errar o de cometer el error, así se le quedó al área como área de trastornos neuromotores y desde entonces así se le conoce en México y en otros países del mundo. Debo decir que la intención, al haber creado esta Dirección General de Educación Especial, aunque se tratase de se tratara de un programa paralelo a un sistema de educación no especial o general, se vislumbraba la necesidad de una actividad centrada en el hecho educativo. Debo decir, después hacia el 92, probablemente el doctor Eliseo Guajardo asume la dirección de educación especial. Previamente hubo otros, pero el papel fundamental sin duda fue de Margarita Gómez Palacio, quien la dirigió bastantes años y le imprimió una orientación psicogenética. Debo decir que con Eliseo Guajardo se dio impulso al programa de
integración educativa, y fue cuando se crearon los centros de atención múltiple, alias CAM, las unidades de servicios de apoyo a la escuela regular, que eran las USAID, y las unidades de orientación al público. Se realiza todo un programa de reorientación que ha tenido sus dificultades y ya será papel de otro análisis poder imprimir un estudio sistemático de valoración para ver qué es lo que se puede hacer al respecto. Mientras tanto, no tengo duda, efectivamente, de la nada, como opción alternativa de política pública, hasta estrategias diversas que se han creado con APAC, CONFE, con nosotros, etcétera. Tenemos diferentes propuestas que buscan atender estos casos de trastornos neuromotores que penosamente no fueron ni comprendidos ni explicados en su exacta dimensión. O se hablaba de la tipicidad múltiple, que tenían problemas visuales, auditivos, intelectuales y de todo, o simple y llanamente eran de custodia. Pero la idea bendita de los modelos me parece terriblemente discutible, equivocada y sesgada. Y peca de presentismo su lógica analítica. Entonces, sí quisiera poder con ese compartimiento de la conferencia que impartimos, darles las gracias a quienes nos siguieron, reiterar la invitación a suscribirse a nuestros canales de YouTube y Spotify de la Comuna de la Palabra para seguir viéndonos, escuchándonos. Muchas gracias a Elizabeth Mulato. Para el caso de George Figur, después le contesto por otra vía, por la naturaleza. A Alejandro Aranda le vuelvo a enviar un saludo. Marta Delgó, desde luego Elizabeth Mulato, y hasta la próxima. Muchas gracias y seguramente seguiremos viéndonos ya después de 5 años y cerca de los 900 seguidores. Hasta pronto.